Cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en el tiempo donde viene Jesús nuevamente a la tierra, pero antes vendrá por su iglesia en las nubes y nos raptará y levantará al muerto en Cristo para vivir eternamente con Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante entender que las señales del fin de los tiempos, donde Jesús viene por la iglesia, dice la Biblia que Jesús viene por una iglesia próspera. Una iglesia, ¿por qué próspera? Porque tiene que haber un gran avivamiento. Los grandes avivamientos está involucrado el dinero. Porque no se pueden construir templos grandes si no hay dinero. ¿Y por qué templos grandes, pastor, si no leemos esto? Porque estamos a la expensa de que en cualquier momento la gente empieza a correr hacia la iglesia. La gente empieza a tener la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es la última de las señales. Donde empieza a haber esas ganas de buscar a Dios. Así como la gran mayoría de personas van a correr hacia afuera. Es decir, a alejarse de Dios. Entonces van a ver los dos bandos. El que corre a Dios y el que se aleja a Dios. Entonces es necesario entender que hay muchas cosas por hacer. Usted, mientras trabaje por sus gastos y para pagar sus cuentas, pues usted estará muerto en su economía. Pero cuando usted es cristiano y usted empieza a trabajar por las cosas de Dios, mira, eso es como si usted tuviera de socio a Dios. Y cuando usted tiene de socio a Dios, porque usted está trabajando para el reino, usted está trabajando para las cosas de Dios, usted está trabajando por darle al Señor, de seguro su economía tiene que cambiar de una manera trascendental, de una manera bien grande. Entonces hay muchas cosas por hacer, hay que evangelizar, porque para que llegue la gente tiene que recibir a Cristo en su corazón, hablarle del Señor, que alguien los traiga, que alguien venga y los busque. Hay muchas cosas por hacer, ¿sabe? Y la iglesia está dormida. Diga conmigo, y la iglesia está dormida. El Señor me decía, la iglesia está dormida, porque la iglesia se preocupa por venir y viene, pero no se preocupa por hacer la obra del Señor. Yo les decía, creo que hace 2 o 3 domingos, les explicaba lo siguiente, algo que aprendimos los líderes en Bogotá, en el Congreso, que nosotros recibimos, diga conmigo, recibimos, pero uno recibe para dar. Mira lo que te estoy diciendo, uno recibe para dar. Cuando usted viene acá, viene a recibir palabra que lo va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero usted no es bendecido por venir acá. Usted no es bendecido por recibir. Usted es bendecido cuando usted dé. Ejemplo, usted viene acá y recibe una palabra poderosa, ¿cierto? Una palabra que usted siente que esa palabra fue para usted. ¿Cuántos han recibido palabras así? La pregunta, ¿cuándo esa palabra se hace una realidad en su vida? ¿Cuándo esa palabra empieza a dar fruto? Cuando usted afuera, usted dé de lo que recibió. Usted dé de esa palabra. Porque alguien se le va a atravesar en su vida que necesita esa palabra. Pero mientras usted no suelta, usted no es bendecido. Usted recibe una palabra, pero la bendición se activa cuando usted da. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Igual es la economía, para que me entiendas. Hasta que usted no dé, no es bendecido. Usted da y es bendecido. Usted ora por alguien y usted es bendecido. Usted no es bendecido porque ore y ore. Usted es bendecido porque usted ora y cuando ora por otro y en ese momento se activa la bendición para usted. Hay gente que dice, ¿por qué yo no he sido sanado? Porque no das. Dios te dio amor que ellos no tienen. Dios te dio paz que ellos no tienen. Pero tú tienes que empezar a darle a otros. Y la iglesia está dormida. La iglesia duerme. Y quiero irme a la palabra y explicar por qué duermen en las iglesias. Usted no ve que la gente religiosa aparenta ser lleno de Dios. La gente religiosa aparenta que está haciendo la obra de Dios, pero al contrario no hacen, desbaratan la obra de Dios. Ellos con sus actos, con lo que hablan, desbaratan la obra de Dios.
Es porque están muertos, aunque estén en el interior de una iglesia, aunque tengan ropaje, entre comillas, de cristiano. Es porque están muertos y se los voy a demostrar en la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Están dormidos espiritualmente. Vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer una historia del hombre, para mi concepto, cualquier pastor quisiera tener la unción de Elías. Cualquier pastor quisiera tener lo que tenía Elías. Un hombre que literalmente hizo descender el fuego de Dios del cielo. Un hombre que tenía la capacidad de profetizar. Un hombre que hacía milagros, que sanaba al enfermo. Un hombre que hacía que el agua de un lugar cambiara, porque era un agua amarga que no servía y cambiara. Un hombre que tenía una unción tan bárbara. Pero veamos qué le pasó a ese hombre. Cuando Acab, que es el rey de Israel, que estaba casado con la bruja, su esposa, no porque alguno dirá, ay, que yo también tengo una bruja en la casa. No, eso es figurativamente, esta era bruja de verdad. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, que era la bruja más poderosa que había en Israel. Ella no era de Israel. Él vino y se casó con una persona de otra cultura donde la brujería es parte de su vida. Y esa Jezabel le contó a Jezabel lo que había visto. ¿Qué había visto Acab? Acab había visto maravillas hechas por Dios a través de Elías. Mira, Elías había enfrentado a 750 profetas entre los de Baal y Acera. Mira, Elías había hecho que el pueblo volviera al corazón a Dios. Ellos tenían el corazón en los dioses de Jezabel, en Baal, en Acera. Pero Elías en un solo día hizo cambiar de convicción a la gente. Elías oró y descendió fuego del cielo. Y él fue y le contó con pelos y señales a la mujer lo que había pasado. Y ella dice, y todo lo que había hecho Elías. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Ese día había hecho moñona Elías. No solamente la gente quedó convencida del poder de Dios porque lo vieron, sino que todos esos profetas que le servían a Baal y a Acera murieron. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú mataste a ellos. ¿A cuántos mató Elías? 750 personas, él solo. Diga conmigo, 750. Pero una bruja le dice: que mis dioses me maten si de aquí a mañana yo no te he matado. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Diga conmigo, le entró la depre. Le dieron un recado. Yo no sé a ti quién te dio el recado, si el cobradiario, si el banco, si el doctor, ¿sí? ¿Quién te trajo esa mala noticia? Yo no sé quién te está dando ese recado, pero ese recado te lleva a que tú te entristezcas o cambies de emociones o te dé rabia. En el caso de él, depresión, quiero morirme. Pero en el caso de otros, mucha rabia, en otros ira, en otros ganas de venganza, odio, resentimiento. Yo no sé qué recado te dio tu marido que te llenó de odio, de rencor. Yo no sé qué recado te mandó tu mujer, te mandaron tus hijos, que te llenaste por dentro de un sentimiento que ahora hace parte de ti. Y dijo Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Quiénes eran sus antepasados? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, una cantidad de Josué, Caleb.
Y él dice, no soy mejor. Escúchame, cuando la gente empieza a ver, es que en la vida no he hecho nada, no he logrado nada. Pero mira cómo Elías había sorprendido hasta el mismo rey. Había sorprendido a todo el pueblo de Israel, que ellos habían convertido su corazón a Dios por sus hazañas. Pero él sentía que él no era nadie. Diga conmigo, no soy nadie. Ese sentimiento te lo puso ¿quién? Ahorita lo vemos. Diga conmigo, ¿se sentía con ganas de morirse? Que no valía, que no era nadie. Si leemos otra parte, dice, yo quedé solo, soy el único. Eso es un pensamiento muchas veces de gente que dice, nadie me ayuda, estoy solo, a mí me toca todos los oficios. ¿Quién puso ese pensamiento? Una carta embrujada. Una carta con un mensaje embrujado. Pero el religioso, el que está muerto en vida, dice, no, yo no estoy embrujado, porque los cristianos no podemos estar embrujados. ¿Dónde dice que los cristianos no pueden estar embrujados? ¿O es que usted es mejor que Elías? ¿O es que usted hace descender fuego del cielo? ¿Es que usted resucita muertos? Elías resucitaba a los muertos, Elías sanaba a los enfermos, Elías hacía caer fuego del cielo. Y con una carta embrujada quedó hechizada. Diga conmigo, hechizada. ¿Cuál es el problema del religioso? El religioso está tan muerto que no ve la palabra. Andan con la Biblia para arriba y para abajo, debajo del brazo. Te la sacan y te la leen literalmente. Vamos a poner un ejemplo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, le dicen Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Y ellos, como no leen más nada sino eso, no se toman la molestia de mirar el griego, no se toman la molestia de mirar otra versión, otra traducción, porque ellos están muertos ahí, muertos. Es que eso dice ahí, y empiezan a pelear contigo, aquí dice esto, pero no saben ni lo que dice. Porque cuando usted empieza a ver la palabra que tradujeron al español fascinó, es quien los hechizó, quien los embrujó. Por eso la nueva versión los traduce bien, la NTV, la TLA. Pero ellos están muertos, no solamente la Reina Valera. Entonces váyase un día al Google y ponga ahí palabra, pone el texto en griego. Porque en Google usted puede encontrar el texto en original. Usted pone Biblia parafraseada y le muestran palabra por palabra, porque la Biblia no fue escrita en español. Y la palabra que traducen en Reina Valera fascinó, averigüe qué significa. Pone ahí usted tal palabra y aparece. Diccionario griego, español. Entonces te ponen los sinónimos. ¿Quién los embrujó? Le dice Pablo a la iglesia de los Gálatas. Escúchame, la iglesia de los Gálatas estaba embrujada. Después de haber recibido a Cristo, después de haber recibido la salvación, empezaron a ser embrujados y empezó a dormirse, porque el que está embrujado se duerme. ¿Aló? No hace nada, está dormido. Hay gente que está dormida ahí en su miseria, está dormida en su enfermedad, está dormida en su crisis, en su problema, y creen que no van a despertar nunca. Es tiempo que la iglesia despierte. Mira lo que continúa diciendo el texto de Elías. Entonces se acostó, porque diga conmigo, cuando uno está embrujado, uno duerme. Diga conmigo, uno duerme. Y yo no te estoy hablando de dormir físicamente, no te estoy hablando de la almohada, sino ¿hace cuánto duermes en tus sueños? ¿Hace cuánto duermes que no volviste a soñar, a anhelar? ¿Por qué duermes? ¿Aló? Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. ¿Se acuerda que llegó al árbol y lloró? Y dijo, Señor, yo no soy mejor que mis antepasados. Empezó a compararse, a sentirse nada, miserable. Me quiero morir. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué le dijo? Aquí viene la fórmula para que usted salga del encanto, de la brujería, de la hechicería.
come. La Biblia dice que, y algunos van, allá dijo Jorge, amén. Ahora se lleva a Valentina a comer frito. Come. ¿Qué es la comida en la Biblia? Leer la Biblia. La palabra dice que es la comida que da vida. Por eso Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted empiece a comer Biblia, usted empezará a darse cuenta de las cosas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que comió Biblia? Ya está. Coma Biblia. Coma Biblia, que la Biblia, Jesús enseña que ese es el alimento, la comida espiritual. Entonces dice que se le acercó y le dijo, mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ojo esto, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y ¿qué? Y bebió. Diga, comió y bebió. ¿Cuál es la bebida que manda Jesús? Dice, el que tenga sed, venga y beba del Espíritu Santo de Dios. Es que no puedes salir de la brujería, de la hechicería, del encanto en que vive si tú no estás en la presencia de Dios. Y el religioso cree que vive en la presencia. ¿Aló? El religioso te habla de cuya presencia estoy. Ellos dicen, ellos oran a veces más que tú y yo. Pero no tienen la unción. No tienen el respaldo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque están embrujados. Porque cualquier persona cristiana puede ser embrujada. ¿Aló? Porque Elías para mí era superior. Para mí Elías, como te dije, yo que empiezo a mirar los personajes de la Biblia y digo, yo quiero hacer los milagros que él hacía, la gloria que él vivía. Aló. Dice la Biblia que él llegaba al río Jordán, pegaba con su manto y el río se detenía y pasaba en seco. Había gloria en él. Un día dice que hubo hambre en Israel porque no llovía. Dice que un cuervo le llevaba a él pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Y él bebía agua del arroyo. ¿Aló? ¿Usted sabe que es un cuervo? Animal carroñero, se come hasta la carne descompuesta. Pero Dios usaba al cuervo para llevarle carne en el pico, carne para asar. ¿Alguien me está entendiendo? Mira la gloria en que vivía él. Así que comió y bebió y se volvió a acostar. Diga conmigo, no es suficiente comer y beber. Hay que seguir comiendo y bebiendo. ¿Aló? Hay gente que pretende venir el domingo y ya comió palabra y bebió bajo la gloria de Dios y ya salió de aquí. No, tienes que, sigues dormido, pasa el domingo. ¿Por qué? Porque tienes que comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Amén. Dice que, y quiero titular el mensaje, despierta, falta mucho por hacer. Faltan muchas cosas por hacer, siervo de Dios. Siervo de Dios, porque Dios te llamó. Cuando tú eres salvo, cuando Dios te limpió de los pecados, Él te llamó a servirle. Él te llamó a servirle. En la iglesia no tenemos calientabanca. En la iglesia todo el que viene y es salvo tiene que ser un siervo del Señor. Despierta, iglesia, que hay muchas cosas que hacer. Cristo viene pronto. Amén. En lugar de estar llorando por tu problema, por tu enfermedad, por tu crisis, por tu falta de dinero, por tu conflicto familiar, despierta y empieza a declarar y a cambiar tu entorno. Amén. Entonces, como volvió a dormirse, el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. Y es lo que el Señor te dice, un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado. No, es que ese problema es demasiado para mí. Esa crisis es demasiada para mí. ¿Por qué es demasiado ese conflicto, ese problema? Porque no has comido lo suficiente.
No has bebido lo suficiente. Aló. Aló. Y pretendes venir cada 3 domingos y, ay, Señor, ya comí. Pero sigues durmiendo. Porque sigue la crisis, sigue el problema, sigue la enfermedad, sigue el desánimo, sigue la tristeza, la ganas de morirte. Te fascina que la gente te diga, ay, pobrecito. En ese momento, Elías tenía ese espíritu. ¿Por qué? Porque estaba embrujado. Señor, yo soy el único que he quedado. Todo el mundo abandonó, todo el mundo se... Oh, no. Le dijo Dios, tú no eres el único. Tengo 7,000 personas como tú que están guardando la palabra, que son hombres de Dios, que están profetizando, que están haciendo milagros. Ahí en esa zona tenía 7,000 personas y él decía, yo soy el único. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Diga conmigo, comió y bebió. Porque hay gente que, usted encuentra teólogos, inclusive hay ateos, porque este es un asunto de comer y beber, no solamente de comer. ¿Aló? ¿Aló? Comer y beber. No es solamente leer la Biblia. Es que si usted lee la Biblia y el Espíritu Santo no está, ¿usted quién se la interpreta? Amén. Si usted lee la Biblia, estudia la Biblia y el Espíritu Santo no está ahí, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que me lleva a la verdad. Entonces no encuentro la verdad cuando no tengo el Espíritu Santo, cuando no bebo. ¿Aló? Dile que está a tu lado, estás embrujado. Tienes una cara de tristeza, de angustia y melancolía. ¿Vives? Ponme ahí la imagen. Oye, qué película tan buena. Ese es, ¿cómo se llama él? Aburrimiento. Nos la vimos el lunes pasado. Míratela. Vete para cine. Gástate 6,000 pesos. Espectacular. Y cuando uno entra a internet, es un montón de evangélicos diciendo eso es lo de Dios, del diablo. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Amén. Porque ellos creen que las emociones no pueden estar en nuestra mente. Todas esas emociones las necesitamos. Están ahí porque Dios nos las puso. Hay momentos para llorar, tristeza. Pero no te puedes quedar en la tristeza. La ansiedad es necesaria. Pero no vivir en la ansiedad. Eso es lo que muestra la película. El aburrimiento. La nueva generación que se levanta. Viven aburridos en la casa, viven aburridos si los sacas, si no los sacas, si vienen a la iglesia, si no vienen. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días. Diga conmigo, 40 días. ¿Qué significa 40? Desierto. ¿Dónde estaba él? En el desierto. La Biblia cuando habla de 40, habla de desierto, de problema, de prueba, de dificultad. Él necesitaba salir del problema, de la dificultad, para viajar en ese problema de sus pensamientos. Le era necesario comer y beber. Diga conmigo, comer y beber. Tú no puedes quedarte con la palabra que el pastor te dio. Vaya la palabra. Vaya, lea, busque. Que esta generación de hoy no tiene la ventaja que no tuvimos, mejor dicho, que no tenía uno antes. Cuando yo empecé el evangelio no había, si uno tenía computador, en la cuadra era mucho. Hoy ya entras tú en tu teléfono y dices, oye, esto no lo entiendo, y lo pones ahí y te lo explican. Aló. Están las Biblias ahí, tú puedes tener la Biblia en tu celular en todas las versiones. Si tú no la entiendes el español de la Reina Valera porque es 1960 y ya muchas cosas han cambiado en ese español, la pones en 1995. Lee varias versiones y entiendes. Y si no entiendes, pues te vas a la Biblia parafraseada para poder entender la raíz de la palabra y poder tener el texto como es. Diga conmigo, comió y le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días. Aquí hay gente que necesita salir de su problema. Ese 40 significa problema, significa desierto, significa dificultad, prueba. Y es tiempo de que comas y bebas, comas palabra de Dios y te metas en la presencia de Dios.
Y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Diga conmigo, hasta llegar a la montaña de Dios. Hasta poder estar en la misma presencia. Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te lo voy a repetir, mira lo que dice ahí. Por eso te dicen, la palabra del Señor, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo, amén. Diga conmigo, me levanto de mi sueño, porque estoy entre los muertos. Amén. Es tiempo de darse cuenta que todavía hay muchas cosas que hacer. Todavía hay un trayecto por correr. Todavía hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. Pero siempre analiza que lo que Dios pone en tu corazón siempre tiene que ver con los demás. Con los demás. Porque Dios nos pone a servir porque somos siervos del Señor. Despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren que el Señor los alumbre? Despiértate. ¿Cómo? Comiendo y bebiendo. Tito dice a la iglesia, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando voy a la presencia es el Espíritu Santo que está ahí. Y el Espíritu Santo fue el que me dio vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos. ¿Justos delante de quién? De Dios. A sus ojos. Hay cosas que usted hace justas que para el mundo son injustas. ¿Aló? Te lo repito, hay cosas justas que usted hace para Dios que para el mundo son injustas. Ahora el mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Porque hay gente que no tiene la seguridad de la vida eterna porque no está bajo la bebida espiritual que es el Espíritu Santo. Está ahí orando. ¿Alguien me está entendiendo? Estar orando con Dios. Tienen dudas de la vida eterna. Salmo 94. Dice el salmista, si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me había quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbaló. Clamé, me resbalo. Pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Diga conmigo, mi mente se llenó de dudas. ¿Cuántas dudas no tenemos a diario? Dudas de la presencia de Dios, dudas de si es real. ¿Pero qué dice ahí? Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Tú qué? ¿Quién es el consolador según lo que dijo Jesús en la Biblia? El Espíritu Santo. Es decir, que Él estaba bajo la presencia del Espíritu y eso le trajo consuelo y le hizo entender que las dudas no eran de Dios, porque Dios le había dado palabra diferente. Escúchame, gente que dice, hasta aquí llegué, y Dios te está diciendo, vivirás. Hay gente que, mira, dice, ya no puedo más con mi economía. Dios dice, vas a prosperar. Amén. Pablo le dice a los corintios, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pero nosotros mismos somos como frágiles vasos de barro que contienen este gran tesoro. Diga conmigo, soy un vaso frágil de barro. ¿Qué pasa si el vasito de barro se cae? Se parte. Diga conmigo, yo soy frágil. Pero dentro de mí hay un tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos.
¿De quién proviene el poder? De Dios. Diga conmigo, soy frágil. En cualquier momento mis emociones se van al piso. En cualquier momento me estreso. En cualquier momento me da rabia. En cualquier momento me da ansiedad. Pero sabes, soy tan frágil. Pero dentro de mí hay un tesoro. Y ese tesoro es el que brilla. Ese es el tesoro que tengo que mostrar. Pablo le sigue diciendo a la iglesia, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Cualquier momento difícil de sufrimiento es porque estás participando en la muerte ¿de quién? De Jesús. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En medio de tu crisis se ve la gloria de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. En medio de tu enfermedad, de tu dolencia, de tu desesperación, de tu falta de dinero, del problema familiar, ahí se ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos la luz dentro, actuamos diferente. Vivimos diferente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Pablo le dice a la iglesia, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Ay, papá. Dígale que está cerca. Es por esto que no nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Aló? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Cuál es esa gloria? La eternidad. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Despierta. Falta mucho por hacer, iglesia. Dios prometió un gran avivamiento. Usted hace parte de ese avivamiento. Y está afligido, está triste, angustiado, está dormido ahí en su problema. Pero Dios te dice, despierta, come y bebe, que tengo planes para ti. Elías pensaba que era comer y beber para que Dios se lo iba a llevar. Dios le dijo, no, todavía tiene unos encargos por hacer. Me vas a ungir al rey de Israel, me vas a ungir al rey de Judá, me vas a ungir al próximo profeta. Dile que está cerca, todavía hay cosas por hacer. Todavía hay cosas. No te mueras todavía. No te duermas, despiértate. Que hay muchas cosas por hacer en esta iglesia. Amén. Y mientras tú estás trabajando para el Señor, Dios cuida de ti. Dios bendice tu vida. Dios prospera, Dios sana, Dios liberta. Alguien que diga, despierta. Pastor, es que estoy triste. Le va a meter una cachetada. Despierta. Come y bebe. Al día siguiente, pastor, tengo guayabo. No, pero de eso no.